Muy bien, entonces, ¿qué es el mojinete? Así como lo estoy mostrando en la figura, miren, aquí estarían las vigas de madera. Y la viga de madera, si nos fijamos bien, a ver, se van a fijar, aquí estarían las vigas de madera. Miren, esto es una viga de madera. Estas serían las vigas de madera. O de metal también, pero principalmente de madera, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, habría un espacio aquí vacío entre las vigas. Entre eso se los rellena con muro generalmente o con ventanas. Esto que está rayado como una X en verde. Y a eso se le llama mojinete. A eso se le llama mojinete. También es el mojinete esto, miren, lo que tengo que tapar también en la parte lateral del techo. Eso también se llama mojinete, ¿no? Y en la viga cadena, para que entiendan, esta es la parte que debería yo llenar con con el mojinete, ¿no? Y bueno, esto es, miren, tengo aquí una viga cumbrera y cuando estoy apoyando con la viga cumbrera, miren, y con el mojinete, generalmente se hace pasar la madera como está aquí o se la hace así dejando un espacio de polietileno para que pueda trabajar en la viga cumbrera. Fíjense, de lo que estoy hablando es de esta madera. Cuando esta madera están colocando, una manera es colocarla esta, la que está aquí, viga cumbrera, por eso dice, ¿no? Y la viga cadena está aquí. La otra manera es hacer con muros, entonces no se va a ver la viga cumbrera, pero entre el muro y la madera de la viga cumbrera hay que colocar un poliestileno expandido, es decir, plastoformo, para que la cumbrera pueda trabajar tranquilamente. Me dicen, por favor, para que puedan copiar. Bien, ya lo deben tener. Desde el punto de vista del viento, nosotros tenemos así, ¿no? El viento, abarlomento y azotamiento, ¿no? El sotavento es en realidad al otro lado, pero como el viento puede ir de uno u otro lado, es por eso que está dibujado así. Pero el ángulo que deberíamos tener en los techos, eso es algo que se controla. Cuando se tiene menor a 25 grados a sotavento, está a succión y si se tiene mayor a 25 grados, se tiene a compresión. Siempre vamos a preferir de que sean a succión, por favor. Siempre, siempre vamos a querer que sean a succión. Y esto por una simple razón, porque si nosotros colocamos a succión, el techo va a irse hacia arriba. Pero si lo hago yo a compresión, así como el dibujo es significativo, miren el ángulo, estas cargas las transmiten a las fundaciones y puede existir fisuraciones que parecerían que no tienen una explicación, pero es en realidad porque hemos colocado el techo más de 25 grados. ¿Se ha entendido, no ves, jóvenes? ¿Se ha entendido? ¿Me pueden avisar, por favor? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora miren,
Como estamos todavía viendo esto de las cubiertas, deben estar viendo, miren, generalmente se utiliza para nuestras cerchas maderas de tipo A. Y las luces son pequeñas y medianas, hasta 10 metros generalmente se utiliza. Y por encima de los 10 metros deberíamos utilizar ya metal. La madera a usar es madera tipo A. Y se deben ver dos tipos de secciones en una madera. Una es en sección bruta, generalmente se le dice así, cuando no tiene ningún tipo de orificio. Y esta que ya tiene un área neta, que tiene ya perforaciones por unión. Esta área neta que está achurada nunca debe ser menor al 0,85 del área bruta. ¿Se entiende eso, jóvenes? Que creo que no está mostrando su pantalla o se ha congelado en su A ver, lugar. voy a verlo. Espérenme un ratito. Bueno, según yo estoy mostrando. No sé qué dicen los demás. ¿Pueden responder, por favor? Ahora sí, gracias. Ahí. Entonces, miren, tenemos que hacer siempre esta comprobación cuando nosotros estamos trabajando con madera. Cuidado que se estén equivocando. Bien, aquí ahora vamos a ver algunas cosas ya más interesantes. Aquí sí quisiera que por favor presten mucha atención. En las cubiertas hay diferentes tipos de corte. Así, este es el corte radial. Este es el corte tangencial. Miren, uno se da cuenta por las fibras. Y este, miren, sería oblicuo. O sea, esos son los tipos de cortes que tenemos. Lo voy a volver a mostrar. Tenemos el corte radial, el corte tangencial y el corte oblicuo. ¿Y qué puede volver a mostrar el corte radial, por favor? Claro, ahí está el corte radial, el corte tangencial y el corte oblicuo. Entonces, tenemos que proteger nosotros contra la humedad. Entonces, el contenido de humedad que tenemos es el peso de la madera húmeda menos el peso de la madera seca dividido entre el peso de la madera seca. Y esto está en porcentajes. ¿Ya? Entonces, este contenido de humedad tiene que estar en equilibrio. Entonces, generalmente esto viene de un gráfico del contenido de humedad en equilibrio con la humedad relativa. Cuando nosotros hacemos que ambos estén en la misma sintonía, podemos decir que está en equilibrio. Por eso es que, para los que no me entienden, es que yo pongo, por ejemplo, en un vaso agua y para mañana se ha evaporado el agua porque ha encontrado su contenido de humedad de equilibrio y sin que esté en ebullición se ha evaporado. Ahora, este gráfico que yo les estoy mostrando, en realidad lo podemos ver nosotros en el libro del Pacto Andino y para cada tipo de madera vamos a tener. Lo que les estoy mostrando es simplemente un ejemplo entre 5 grados y 35 grados, que tenemos la misma humedad. Tenemos generalmente ahora, esto es muy importante, que hacer secar la madera, ¿no? Y para hacer secar la madera, generalmente utilizamos el pentaclorofenato de sodio en una solución del 2% para que nos ayude en la, primero, desinfección y también en el secado.
La separación de otras maderas debe ser de 10 centímetros, una altura por encima del piso de 30 centímetros y así se debe hacer secar la madera. Y no hay que dejar de pensar de que la humedad relativa es diferente para cada ciudad. La humedad relativa de Santa Cruz es diferente a la de La Paz. Entonces, por eso es que se encuentra el contenido de humedad en equilibrio. Y eso es para cada ciudad. Ahora, cuando estamos haciendo secar la madera de manera artificial, podemos utilizar quema de diésel o por aspectos solares. Bien, entonces tenemos, miren, antitermitas. Generalmente están en forma líquida estos, las creosotas. Entre los orgánicos tenemos el pentaclorofenol, que es soluble en aceites, el pentacloronato de sodio, soluble en agua, los naftenatos y los inorgánicos tenemos sal simple, o sea, una multisal que se puede colocar a la madera. ¿No? Entonces, pero el mejor antitermita es el que puede ser sumergible. También tenemos los de pintado superficial, o sea, solamente lo pintamos y bueno, ahí adentro se mueren las termitas, pero estos son principalmente los que tenemos. Entonces, estas, las creosotas, por ejemplo, se pueden hacer pintadas o también se las puede colocar sumergibles, pero se las debe humedecer necesariamente a la madera, o sea, y está en orden. Lo primero que he hecho es hacer secar la madera, que entre dentro de su equilibrio de la humedad relativa, y recién yo le voy a colocar el antitermita. Y no debemos olvidarnos que las termitas vuelan, o sea que pueden infectar de un lugar a otro bien fácil. También las debemos proteger contra la madera. En Chile, por ejemplo, se le inyecta mineral. Un mineral se le inyecta a la madera. Es una madera de tipo C, inyectando mineral, la convierten en tipo A. Y eso es simplemente con el término de homogenización, la relación entre módulos de elasticidad. También se utilizaba el asbesto, miren aquí como el de la derecha, para proteger a la madera, pero esto ya está casi en desuso porque el asbesto es cancerígeno, entonces muy peligroso para la salud. Y estas son sus partes, la cara, el canto y la cabeza de una pieza de madera, que también ustedes ya la deben conocer. Bien. Entonces tenemos dos tipos de medidas en la madera, las medidas reales y las medidas comerciales. Por lo que nosotros debemos trabajar generalmente con las medidas comerciales. Pero aquí es lo que estoy mostrando. Mire, una medida real mide 4 centímetros.
pero nos están diciendo que es de 2 pulgadas, ¿no? Y 2 pulgadas es 2.54 por 2, o sea, más de 5 centímetros. Pero en las reales realmente solamente son 4 centímetros. Por eso, al comprar madera hay que tener mucho cuidado. No nos van a dar como el metal, que es exactito la madera, ¿no? La dimensión de la madera. No nos van a dar así. Nos lo van a dar en dimensiones reales. Y para cubicar la madera, miren, simplemente se hace un pie por un pie, o sea, es un pie cuadrado por una altura de 1 metro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esto, 30 por 30 es 2.359.74 centímetros cúbicos, tiene un pie cuadrado. Por eso, para cuando compramos madera, hay que darles las longitudes, ¿no? La longitud y el ancho y el espesor en pulgadas. Y miren, la longitud está en metros. Lo dividimos entre este factor que he encontrado de 2.359.74 y ya tengo la cantidad en pies cuadrados. Esa es la manera de cubicar madera. Todos tienen que estar con sus calculadoritas o bueno, en el celular también ya tenemos calculadoras cuando estamos comprando madera. Cuidado se hagan engañar, pero esa es la manera de hacer. Sacar el volumen de tu madera, porque en realidad estoy sacando el volumen, y como ya lo he transformado, nos va a salir en pies cuadrados. ¿Qué defectos tenemos? El secado, el aserrío, el biológico, el anatómico, ¿no? Se puede en el secado hacer abarquillado, o sea, se hace así la madera, arqueadura, cuando se arquea o se flexa, encorvadura, cuando se hace en el otro sentido, torcedura, cuando tiene este tipo de falla, y arista faltante. O sea, son las fallas que nosotros generalmente tenemos en la madera cuando se humedece. Entonces, cuando compramos madera, solamente es permitido en una arista en estas dimensiones. O sea, no puedo yo cambiar luego de otra manera a la madera. O sea, no puedo hacer lo que yo quiera en realidad, ¿no? Tengo que cumplir lo que dice la maderita. Ahora tenemos el duramen quebradizo. No se permite esto en construcción porque está partida la madera. No se puede. Son fallas. La escamadura es cuando, miren, se tiene un ojo y esta parte se va a salir. O sea, eso no se permite tampoco. Grano inclinado. Cuando tenemos nosotros deberíamos tener las fibras en paralelo, pero cuando tengo este tipo de forma solo se permite hasta un máximo de 1/8 de la tangente de 1/8, ¿no? Como hemos aprendido, ¿no? La médula no debe tener estos ojos. Tenemos el nudo, o sea, entonces cuando está en un nudo sano, cuando no, aquí están las características. Tengo H, permitimos hasta H cuartos y solamente en 1/3 de la longitud de la madera. Cuando ya tenemos un hueco, se permite 1/8 y máximo 2 centímetros del hueco. En una longitud de L tercios también. Y un nudo arracimado es cuando tenemos un montón de ojos, como lo que estoy mostrando aquí en la figura. Entonces, todo eso yo tengo que fijarme cuando estoy comprando madera, ¿no? No puedo yo comprar así por comprar. Le estoy pasando esto, tal vez para muchos de ustedes les puede parecer un poco rápido, pero es en realidad porque todo esto seguramente ya lo han visto en estructuras de madera ustedes, ¿no? Es un repaso a lo que deben conocer ustedes. Y bueno, tenemos perforaciones. ¿Cuándo se dice que es una perforación pequeña? Cuando se tiene un máximo de 6 perforaciones en 100 centímetros cuadrados. ¿Y cuando tenemos grandes? Cuando solamente son 3 en 1 metro lineal. Esas son algunas de las características que nosotros tenemos.
Y aquí es donde nosotros ya empezamos a ver las uniones. Entonces tenemos el simple cizallamiento, cuando está fallando a corte, obviamente nuestra madera, y pueden ser de estos dos tipos. Y miren, si esto mide 6 veces el diámetro, o sea, el espesor de esta escuadrilla tendría que ser 6 veces el diámetro, y lo que debe entrar la madera, o sea, al arranque cuando está trabajando o al cizallamiento, tiene que ser 11 veces el diámetro, en una o en otro tipo de unión. ¿Se me está entendiendo, jóvenes? ¿Están viendo? ¿Me pueden avisar? Estamos viendo ya desde otra perspectiva. Sí, Inge, se entiende, pero vamos un poco muy rápido, Inge. Si me dicen nomás, por eso, como nadie me dice nada, yo sigo pasando. Si no me dicen, yo puedo volver nomás, no me hago ningún problema. ¿Y todo esto ya han visto, jóvenes, o no han visto? Como les digo, todo esto se ve en estructuras de madera, sí, han tenido que haber aprendido a calcular en realidad estos clavos. ¿Lo tienen? ¿Todo lo anterior lo tienen? Sí, Muy bien. Ahora miren, cuando tenemos clavos lanceros, ¿cuándo es un clavo lancero? Cuando se lo coloca así inclinado y se coloca a L tercios, y L es la longitud del clavo. Fíjense eso, a eso se le llama un clavo lancero. Doble cizallamiento. Cuando ya tenemos este tipo de unión, fíjense más o menos las condiciones que debemos tener es esto, ¿no? 5 veces el diámetro, 10 veces el diámetro y 5 veces el diámetro. Ahora miren, cuando tenemos pretaladrado, o sea, cuando nosotros tenemos ya pretaladrado, o sea, yo estoy metiendo con pernos en realidad, estas serían las características para poder ubicar a mis, con el pretaladrado. ¿No? Fíjense esas cositas, tengan cuidado, ¿ya? Ahora se puede hacer, ¿no? Interacción en los extremos y paralelos a las fibras, nos dice, ¿no? Ahora aquí muchos se confunden y dicen es 5 veces D o 6 veces D, 8 veces D. Son los parámetros en los donde yo puedo jugar. O sea, no puedo tener más seguiditos porque me estaría fallando a área neta. Cuando yo reviso un plano, cuando veo, tienen que fijarse estos detalles y es más, tienen que ustedes estar acompañados, ya sea del McCormack, del que yo les he dicho, del Vinacota, del Pacto Andino, para ver que la unión que nos proponen, por ejemplo, un plano que vamos a construir, cumpla con todos los requerimientos y especificaciones que nos dice la normativa. Cuando tenemos perpendiculares a las fibras, exactamente lo mismo, miren, pero en el otro sentido, miren, tenemos 16 veces de la separación. Entonces, perpendicular porque está referido a esta pieza, ¿no? Como les digo, esto ya han debido, a ver, ¿no? Y cuando tengo doble cizallamiento, 6 veces el diámetro. Y en este otro sentido, 11 veces el diámetro. Cuando estamos haciendo con clavos, ¿no? Bien. Cuando tenemos con pernos, tenemos los paralelos a las fibras. Entonces miren las uniones, ¿no? De 5 a 4 veces son las separaciones con los cantos y entre los pernos a 4 veces. Y en el otro sentido, 2 veces el diámetro desde eje a eje. Cuando yo tengo perpendicular, también tengo aquí, ¿no? Y esta otra separación, la del medio,
¿cierto? Es desde 2.5 hasta 5 veces el diámetro. Tenemos, cuando ahora es metal, miren, estamos viendo ya un poco más de detalle, dos tipos, los laminados en caliente y los laminados en frío. Y los perfiles metálicos generalmente es el W, el C o el 0. O sea, son los que nosotros generalmente tenemos. ¿Y qué debo fijarme en estos perfiles? El grado del acero, el módulo de Young, sus resistencias a la compresión, tracción y flexión, y si cumplen a pandeo. Eso debo verificar siempre, toda la vida. Y dentro de las propiedades geométricas que manejamos, deberíamos saber el área, sus inercias y sus módulos a la flexión. Como también quisiera que aquí anotemos algo más, uno más, por favor. Aquí le aumentaremos uno más, que serían los radios de giro. Muy importante. Sabemos que el radio de giro es la raíz de la inercia sobre el área, ¿no ven? Protección. Al momento de comprar todos los perfiles, estos deben estar siempre con grasa y para que se protejan contra la oxidación. Entonces aquí se las debe proteger también contra el fuego, ya sea con asbesto o con una protección pasiva. Está mal escrito. Entonces miren, con bloques de yeso acortonado con contenidos de fibra de vidrio, mantas cerámicas con aluminio y pinturas intumescentes. También se las debe proteger contra la humedad con pinturas anticorrosivas. Como ya hemos dicho, en 3 manos de pintura y como hemos aprendido también, ¿no? Con diferentes colores para que nosotros podamos tener la certeza de que son 3 manos de pintura. Entonces aquí, ahora fíjense. Cuando estamos realizando las uniones, siempre debemos colocar una arandela de presión. ¿Saben todos qué es una arandela de presión? Porque con el tiempo, esta tuerca, miren, esta tuerquita, la que está aquí señalada, se sale. Se sale. Entonces, toda esta unión queda sin ton ni son. Entonces, hay que protegerlo con una arandela de presión. ¿Conocen lo que es una arandela de presión, jóvenes, o no? No, Inge. Una Por favor. arandela de presión es como esto, miren. Una arandela ustedes deben conocer, ¿sí o no? Una arandela es una estructurita así metálica, chiquitita y así circular, ¿sí o no? Esa es una arandela. ¿Conocen o no? Más o menos, sí. Sí, Inge. Mientras que una arandela de presión es rota. Así es. Así es una arandela de presión, como la que he dibujado ahora. Solo que estas dos puntas, miren, esta y esta están en diferente posición. Si lo veríamos de costadito, a ver, espero que entiendan mi dibujito, se lo vería este así. Así, a ver, vamos a ver un ratito. Y luego lo veríamos así, más o menos. Y uno dice, ¿pero qué es esto, digamos, no? Es en realidad esto. Esta parte sería esta y esta otra parte sería esta. ¿Entienden? O sea, está abierta. Entonces, cuando nosotros lo ajustamos, esto se vuelve rectito. Entonces, esto que trata de volver a su estado original por la elasticidad es lo que hace que funcione. Esa es una manera. Otra manera es, miren, colocar la arandela de presión y una tuerca y una contratuerca que generalmente se abre en el otro sentido. Entonces quedan trabadas las dos uniones. No sé si esto me han comprendido, porque voy a dibujar algo más aquí.
¿Me han comprendido de esto? ¿Me pueden avisar, por favor? Sí, Inge. Bien, a ver, copiaremos entonces. Inge, una pregunta, los encofrados que está explicando, ¿qué Primero, no hacen? son encofrados, perdón, no son encofrados en realidad. Lo que son estructuras para hacer techos. Ah, ya, Inge, gracias. ¿Alguna preguntita más? Aquí es ahora, miren, porque esto, los pernos, si he puesto aquí, puede ser utilizado para estructuras de madera o metal. Pero ahora voy a hacer otro dibujito. Quiero que me presten atención, por favor. Miren, generalmente esta unión, ahora ya la voy a hacer un poco más correcta, digamos, y van a disculpar que utilice ese término, más correcto. Entonces, lo otro no es correcto, dices, ¿no? Entonces, miren, por favor, quiero que me presten aquí atención. Aquí colocamos. Y generalmente esta unión deberíamos hacerla así. Así, miren. ¿Por qué la hago así? Van a fijarse. Porque ya no voy a colocar las arandelas, nada, miren, así. Aquí estaría. Y aquí estaría la tuerca, digamos. Listo. Así deberíamos hacer. No tan así como yo he dibujado aquí. Aquí era más esquemático para hacer las uniones. Pero esta y esta otra no están tan bien. No están tan bien. ¿Por qué? Porque tengo esta punta. Algo que yo les digo con mucho aprecio, jóvenes, ¿no? Ahora estamos sanitos, muchas veces lo tomamos todo a chiste, todo es chacota, pero ¿saben qué? Esta unión, no saben dónde está. Esta unión que estoy colocando y lo voy a poner aquí así. Es muy peligrosa esta unión. Por eso es que llevamos casco. En muchos casos nos golpeamos la cabeza. A ver, ¿cuántas veces no nos hemos golpeado la cabeza en una mesa, en una silla o en donde sea? Solo que en estos casos, esta parte del perno se entra a tu cabeza y te mueres. Entonces, por eso es conveniente llevar un casco. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, es que se lo hace esta hondura. Y tiene un nombre escrito, ¿no? Se le llama avellanar, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero esto es avellanar. Debe estar avellanado para que no me perjudique. Me dicen si quieren que siga, por favor. Avellanado, dice Inge. Sí, avellanar. Gracias, eso. ¿Puedo continuar? Bien. Cuando hacemos perforaciones, miren, generalmente esto que está punteado sería el perno. Pero la perforación la tengo que hacer elíptica para que tenga una dilatación nuestros pernos. Cuando no hacemos nosotros ese tipo de dilataciones, es que el perno empieza a fallar y a rasgar, por lo que nosotros tenemos el término de aplastamiento a nuestros perfiles.
Y bueno, esto ya les he dicho las cositas, lo que les he explicado el día de ayer. Entonces aquí está un poco las uniones, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, del alero, cómo se hace un alero. Fíjense, aquí está más bonito explicado que tal vez lo que yo he hecho en clases. Aquí está el alero. También esto ya les he explicado. Entonces aquí fíjense algunos tipos de uniones. ¿Cómo yo voy a unir, ¿no? Esto, ¿no? Y esto tiene un nombre, se le llama ejión, la unión. Este se llama cajeado. Y este se llama ejión con barbilla, para que no gire. Y también tenemos el ejión metálico para que no gire. ¿Se acuerdan? Eso les he dicho. Y aquí están los tensores que colocamos para que tampoco gire. Eso sería en metal. Miren, el ejión. No se olviden, estos son los ejiones metálicos. Este es un ejión en madera. Aquí están nuevamente las uniones con techo que les explicaba el día de ayer. Las pletinas embebidas y las superficiales. Nuevamente aquí les muestro las partes de la cubierta. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes, hasta aquí. ¿Quieren que vuelva hacia atrás? ¿Tienen algo que preguntar, aclarar? Con todo gusto les digo. Inge, una pregunta. ¿Qué problemas usualmente suceden al instalar, digamos, los techos? ¿Qué dificultades? Sí. Por eso las principales dificultades que yo encuentro, digamos, en un techo es los coeficientes de dilatación que no controles, que tus pernos no los hayas hecho avellanados, que si has utilizado soldadura no estén dentro de confundas soldadura con escarcha de soldadura, que no pintes en lo metálico, que no protejas con el antitermita, que tú construyas un sistema estático cuando puede ser un sistema hiperestático, que tú estás considerando una unión articulada cuando en realidad es una viga continua y tienes momentos. O sea, generalmente son esos los problemas que les he estado indicando, ¿no? Hasta la anterior clase. Y una de las intenciones que tenía es que tengo estos dibujos hechos para que también ustedes lo puedan ver en el día de hoy, ¿no? O sea, para que ustedes se puedan dar cuenta realmente de la importancia que tiene que tener al construir una cubierta. No sé si tienen más preguntitas. Inge, disculpe. Ingeniero, Adelante. buenas noches. ¿Podría volver a explicar sobre el mojinete, por favor? Es que he Claro. ingresado un poco tarde. Era aquí no, más abajito. Creo, no, por aquí estaba creo el mojinete. A ver, vamos a ver eso. Aquí está. Tú vas a tener, por ejemplo, tu techo, aquí están tus vigas y aquí está la viga cadena. Entonces, entre estas vigas y la viga cadena, tú tienes un espacio, no lo puedes dejar así abierto. Entonces, lo rellenamos con muros y a eso se le llama mojinete. Como también esta otra parte, esto que está en color rojo, lo tienes que tapar, ¿no ven? Tu techo, a eso también se le llama mojinete. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguna consultita? Inge, disculpe, sobre el secado natural de la madera, ¿podría repetir cómo se aplica lo que dijo, por favor?
Bueno, Ya, está bien. Un ratito. No sé si estaba aquí. No, creo que no estaba aquí. A ver, voy a buscar ya. Aquí, el secado. Cuando tú tienes una madera para secar naturalmente a tu sol hasta que tenga un equilibrio, ¿cuántos tipos de humedad en realidad tiene la madera? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuántos tipos de humedad tiene la madera? ¿Nadie? Han llevado maderas, ¿no? ¿Cuántos tipos de humedad tenemos? 3, exacto. ¿Cuáles son? La humedad verde, la humedad natural y la humedad higroscópica, ¿no? Esas son las 3. La humedad verde es la que cortamos y después tiene que entrar en un equilibrio esa madera para que funcione, porque si no se va a secar y se te rompe con las uniones. Otra vuelta por ese aplastamiento que estábamos hablando. Por eso. Entonces tenemos que nosotros estar muy atentos a esa humedad. Aquí en La Paz, por ejemplo, al 12% generalmente aceptamos la madera de humedad. Entonces eso es importante y no lo hacemos así, como lo que he mostrado, se coloca la madera obviamente para que no se tuerza, como hemos visto, ¿no? Esos alabeos que he mostrado como ejemplo, cuando hacemos un mal secado de la madera, es que ocurren esos alabeos, ¿no? Entonces es pues importante que hagamos secar la madera, pero no es que va a estar totalmente seca, sino que ha entrado a un equilibrio de humedad con la humedad relativa a medio ambiente. A eso es a lo que se refiere. y el pentaclorofenato, ¿esa solución cómo se aplica, Inge? Le pones encima nomás Ah, ya se bien, Inge. Gracias. para que no se te tuerza, para que se humedece, se seque más fácil, ¿no? En realidad es con sodio, ¿no? No te olvides que esto tiene sal en realidad. Y eso te hace secar más rápido. Ese bien, Inge, gracias. ¿Alguna preguntita más? Subimos el PDF, ¿verdad? Sí, en PDF me lo tendrían que mandar a ver qué les voy a yo controlar en sus trabajitos. Nosotros aquí como la universidad, hasta creo que los podría compartir, miren, yo tengo un icono que me dice, por ejemplo, si sus dibujos o cualquier cosa de su trabajo, por más que esté hecha en PDF, me va a decir las referencias, de dónde han sacado. Por eso es que les estoy diciendo, hagan sus propios dibujitos, hagan sus propias cositas. Algunos han tratado de utilizar la inteligencia artificial, pero ya de manera grosera, o sea, ya todo quieren hacerlo con inteligencia artificial y parece muy simple. Y la inteligencia artificial te lo va a hacer bonito, pero no te va a mostrar el detalle. Para mí es el detalle lo que voy a ver el día de hoy. Es como, miren, ya me han mostrado una persona, no hace poco, hace bastante tiempo, una loza, por ejemplo. Y se veía muy bonita su loza. Pero luego yo le he preguntado, ¿y cómo está hecho tu encofrado? ¿Cómo se han unido tus fierros de la loza con tus fierros de viga? ¿Has hecho tu unión de tu loza con una viga de canto y con una viga plana? Le he preguntado. ¿Cómo estás manejando tus diámetros y empalmes? Algunas veces hacemos una loza, pero no consideramos, por ejemplo, voladizos. Y después le he empezado a preguntar, ¿y dónde están tus galletitas? ¿Cómo has realizado tu vaciado? O sea, todo eso yo tengo que ver en sus dibujitos. Por eso es que esta presentación es más gráfica que con texto. Yo no quiero mucho texto, o sea, tal vez lo estrictamente necesario, como también el día viernes, no me acuerdo, una persona me preguntó y me dijo, voy a poner objetivos y objetivos específicos. Sí, si usted quiere, le dije, ponga, eso no le va a quitar puntos, pero sería eso, más las conclusiones que coloquen al final como su trabajo final. ¿Alguna vez también han presentado en esta etapa de trabajo su propia maqueta? En algunos sí funciona y en otros no, porque la foto no me está mostrando el detalle, ¿entienden? Yo quiero el detalle de unión, el detalle de la vinculación entre lo antes y lo después, lo previo y lo post. O sea, eso es lo importante que yo voy a revisarles.
y traten de hacerlo lo mejor posible, por favor, y pueden, entréguenme en PDF y ya no me acuerdo, pero eso se los he escrito hasta en la pizarra, cómo tienen que mandarme su archivo, para que no sea un carnaval, digamos, la entrega, pero me acuerdo que les he dado una forma de entrega. No sé si me han entendido. Muchas gracias, Inge. A ti las gracias. Inge, sí, lo que usted estaba refiriendo, igual, coincido, pero es, muchos detalles de los que hay, digamos, por ejemplo, a mí me ha tocado muros de portantes de hormigón mortero ¿Sí? y, y hay muchos detalles y Ay, lo que no estoy pudiendo producir, digamos, es los detalles en encuentros. eh, tampoco yo te voy a pedir que lo hagas al 100% todo, ¿no? Pero los más importantes, sí, con esto tampoco te estoy diluyendo el trabajo, sino todo lo contrario, que realmente valores lo que estás haciendo. Por eso era un trabajo para hacerlo con calmita, ¿no? O sea, tenías sí, tiempo para hacerlo, digamos, ¿no? Si lo haces ahorita, ya estás medio chao, digamos. ¿Lo ves? sí, Pero eso no quiere decir, como les digo, que hay estructuras, por ejemplo, que miren, una viga la podemos ver pues de 1000 maneras posible, pero de esas 1000 debe haber como unas 10 que realmente son las más importantes. Entonces, esas son las que debemos mostrar, pero muestren el detalle, por favor. Ya no es solamente mostrar una columna, por ejemplo, y con sus 4 fierros y sus estribos. Eso es mi columna, por ejemplo, alguien me lo dice. No, tiene que mostrarme más detalle, ¿no? Yo le pregunto, ¿dónde están tus galletas? ¿Dónde está tu encofrado? ¿Cómo has realizado el vaciado? ¿Dónde están tus empalmes? Cuando hay cambios de sección, ¿qué pasaría si tu columna cambia de sección rectangular a circular? ¿Dónde está ese detalle, digamos? ¿Qué pasa si a alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, hacer una viga de canto y después ha pasado a viga plana? A ver, ¿dónde está ese detalle? O como les he preguntado, ¿no? ¿Cómo era el encofrado de una viga plana, por ejemplo? sí, justamente. Eso yo tenía que dibujárselos y yo me he olvidado. Mañana en nuestra clase presencial se los voy a dibujar. Sí, No sé si alguien tiene alguna preguntita más. No les voy a quitar más su viernes. Yo mejor les agradezco por el día de hoy que estén aquí presentes y no hayamos tenido nuestra clase normal que tenemos a las 4:30, ¿no? Yo les agradezco mucho. Ingeniero, una consulta. Dime. No sé si es posible, si nos puede dar hasta el día de mañana para que completemos nuestros trabajos, ¿no? Esa era mi duda. Eso no, digamos, porque las fechas les he dado al inicio del semestre y eso yo quiero mantenerme, digamos. Les soy muy sincero. Para mí sería fácil decirles, digamos, ya para mañana que sea, pero yo no quisiera romper eso, porque quisiera que en realidad ustedes se acostumbren. ¿Por qué estoy siendo así tan rígido? Porque cuando ustedes se presenten a una licitación, no les van a dar ni un minuto más. Tenemos que acostumbrarnos y a manejar mejor nuestros tiempos, como también a saber distribuir nuestro tiempo el día a día y no esperar hasta el último para recién empezar a hacer. Por eso esto es parte de la evaluación, a ver cómo realmente están encarando. Y yo les pido a ustedes disculpas, incluido a ti que me has consultado, por no aceptar su solicitud de ampliar el plazo y pueden decir, qué malo, podría darnos un tiempito más. Pero yo también les podría decir lo mismo y decirles, oye, qué malos estos chicos, no les dan mucha importancia a mi materia y están esperando hasta lo último. O sea, podría ser lo mismo. Entonces, para evitarnos ese tipo de cosas, es que les he dado desde el inicio del semestre las fechas para mantenernos en eso. Y como les digo, yo con mucho respeto, yo les digo a ustedes, discúlpenme, pero no voy a poder hacer eso porque es parte de la evaluación, es parte de lo que les estoy midiendo este semestre a todos ustedes. Y esto va a continuar hasta siempre, ¿no? O sea, a todos los jóvenes que ustedes pregunten si alguna vez he postergado, ¿no? Pregunten. Solamente si ha habido revolución o algo terrible, ustedes sepan, cuando había paro cívico y no había ni movilidad, igual hemos dado examen.
O sea, no trato de que se mantengan las fechas y nos acostumbremos a eso. Y te pido a ti disculpas que me has solicitado de no poder aceptar tu solicitud, pero espero que me comprendas el fin que estoy buscando, por favor. No es el de perjudicarles, el de molestarles, no es eso. Además, pónganse a pensar que este trabajo ya lo tenía hace más de un mes para poder hacerlo. Está bien, ¿Alguna ingeniero. A Gracias. ti te pido disculpas nuevamente. ¿Alguna consulta más? Nada. Entonces, nuevamente yo les agradezco mucho. Probablemente el próximo viernes es 1 de mayo. Yo les voy a confirmar, obviamente en consenso con nosotros, para no perjudicarnos mucho, poder pasar tal vez a la misma hora, a las 8:30, 8 de la noche, aunque es feriado, nuestra clasecita, ¿no? A ver, yo voy a conversar con sus compañeros representantes para no perjudicarnos, ¿ya? Y lo que ya le dije a sus compañeros también a través del chat, que nuestro examen es el 8 de mayo en realidad. Bien, y eso lo teníamos programado según yo también. Bien, entonces les agradezco mucho, que tengan un buen resto de jornada y nos veríamos mañana ya de manera presencial. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.